Esta noche hemos llegado a Daniel capítulo 4, la segunda parte. La semana pasada vimos acerca de Daniel del 4, del 1 al 8. Vimos Nabucodonosor comenzando a compartir su testimonio de su conversión y vimos que tuvo otro sueño y la única persona que pudo interpretar ese sueño era Daniel. Y hay cosas en la vida que solo un hombre puede hacerlo y es para la gloria de Dios. Así es que donde quiera que tú estés trabajando, viviendo, surgiendo, Dios tiene un propósito y quizás cuando nadie tenga las soluciones para los problemas que enfrenta esta sociedad, quizás tú puedes ser la solución para ese problema. De eso se trata la vida de Daniel. Él era la solución para el problema de Nabucodonosor. Y entonces del verso 19 en adelante vamos a continuar estudiando acerca del testimonio de Nabucodonosor en sus propias palabras, cómo ocurrió su conversión. La pregunta que tengo es, ¿cuán a menudo usted comparte el momento de su conversión? Porque yo creo que todos los que están aquí tenemos esa experiencia, ese momento, ese día, ese lugar, esa prédica que nos hizo, wow, yo necesito entregar mi vida a Cristo. Yo necesito este día caminar con Jesús. ¿Se acuerdan de ese día, de ese momento? ¿En dónde fue? Todos tenemos ese momento, todos tenemos ese lugar. En el mío ocurrió en mi departamento, en el centro, solo yo y la Biblia. Porque quise llegar a entender qué es ser un cristiano. De la iglesia muchas veces me echaron. La gente no quería que venga a la iglesia. Decía, no, pues este viene con el pelo largo, etc. Y a veces venía medio borrachito, ¿no? Entonces, imagínate oliendo a trago, sentado al lado de un hermano santo, aleluya, gloria a Dios, con la Biblia al lado. Y yo llegando borracho, entonces imagínate, ¿no? Entonces un día escuché que decían, el Freddy no es cristiano. Entonces yo decidí averiguar qué es ser cristiano. Y la única forma, el único recurso para descubrir que ser cristiano era la Biblia. Así es que me leí la Biblia en 6 meses y no entendí nada. Entonces volví a leer otra vez, demoré 1 año leyendo la Biblia. Y después el pastor Kevin O'Neill, muy amoroso por la gente que tenía hambre de la palabra, pidió que venga un joven de Colombia, William Martínez. Él vino, pobrecito, él me tenía miedo, porque yo hacía las millones de preguntas a él y él me daba libros a leer. Y leía 10 libros en una semana y decía, ya leí los libros, pero no entendí, explícame. Entonces, wow, ahora decía, este tipo está loco, le había dicho, quiere aprender rápido. Entonces, hay momentos en la conversión de uno y lo que viene después. Y Nabucodonosor está conversando, escribiendo una carta a usted, a mí, dice, esa fue la forma que yo me convertí. En Marcos capítulo 5 dice, mas Jesús no se lo permitió, hablando de un gadareno que se convirtió también, que fue libre, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Es lo que dice el Señor, después de tu conversión, ¿a dónde tienes que ir? A tu casa, tienes que volver allá, a los tuyos. Tienes que regresar a dormir, a comer, a trabajar, seguir con tu familia. Vuelve a la casa, a los tuyos y cuéntales. Cuando nosotros nos convertimos, nuestra responsabilidad es contar al mundo, a la familia, a los que están a nuestro alrededor, de nuestra experiencia con Jesús. De ese nuevo nacimiento, de ese nuevo inicio de vida con Él. Dijo, cuéntales, dijo, no dijo, quédate calladito, no digas nada. A veces lo decía, pero en este caso, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces la salvación se trata de la misericordia de Dios hacia nosotros, no de nuestras buenas obras para alcanzar su misericordia, su favor, su salvación. Dice, cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice, dile la misericordia que has recibido. ¿Ha hecho eso usted con los familiares que tiene? Su esposa, sus hijos, sus amigos, su padre, su madre, su abuelo, su primo, su tío. ¿Les ha contado cuán misericordioso ha sido Dios con usted? Es que de eso se trata la vida cristiana, ¿no? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿De quién fue a contar? De Jesús. Y Nabucodonosor está contando también lo mismo de lo que Dios hizo con él. ¿Cuán a menudo usted cuenta a su compañero de trabajo que usted es cristiano, de lo que Jesús está haciendo en su vida? Yo llegué a ser rodeado en la universidad una temporada, como un ciclo, no me hablaron mis compañeros ni los profesores, porque tuve que ponerme firme y defender mi fe, porque quería contarles a todo el mundo quién era Jesús. Pero tenemos que contar al mundo. Él fue y publicó en Decápolis, es como decir, compró un montón de libros y comenzó a regalar a todo el mundo, o alquilar un megáfono y comenzar a hablar. Me imagino este hombre casa por casa, el primero que encuentre en el camino diciendo, quiero contarte las cosas grandes que hizo Dios conmigo.
Es que por eso vivimos de la forma que vivimos como cristianos, porque no contamos. El momento que contamos de cuán grande es Dios y lo que Él hace con nosotros, tu vida va a tener sentido. Y sabes que ya no te enfocas en lo que pasa aquí, te enfocas en lo que pasa en el mundo. Ya quieres ser uno de los que va, no de uno de los que espera. Entonces, eso es lo que este hombre hizo. Y todos se maravillaban. ¡Wow! ¿Quiénes se maravillaron de tu conversión? ¿Quiénes se maravillaron de tu conversión? Un hijo que dijo, wow, por fin mi papá ya no es un borracho, por fin mi mamá ya no es grosera, por fin este hijo mío llegó temprano a casa, ya no está en las drogas, ya no está en el alcohol, por fin esta hija mía no anda acostándose con el primero que encuentra en el camino, porque dices, se maravillaron de su conversión. La pregunta es, ¿hay alguna persona que se haya maravillado de tu conversión? Diga, wow, qué increíble, este tipo cambió. Esta persona es diferente. Ahora piensa, actúa, vive diferente. Se maravillaron de lo que Dios hizo con él. Entonces, por eso siempre es importante compartir a la gente de lo que Jesús hace con nosotros. Y entonces ellos van a querer venir y decir, quiero saber lo que Jesús hace. Entonces Nabucodonosor nos va a contar en sus palabras y dice, en el verso 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran. Wow. Daniel quedó atónito por una hora. Aquí yo llamaría la hora más larga del rey. Usted quiere la respuesta donde el médico y está esperando una hora y el médico queda así. Acaba de ver el análisis, queda así. Y usted queda pensando, ¿qué descubrió? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué no me dice una hora, no? La hora más larga del rey esperando la interpretación de su sueño. ¿Ha esperado alguna vez una hora por un diagnóstico? En la fila de un banco, un correo electrónico que llega, la cuenta, yo no sé. Pero aquí está el hombre. Y el rey reacciona, dice, tranquilo, no te angusties tanto. Pero escuche bien. La revelación dejó atónico al profeta por una hora y sus pensamientos estaban turbados. Para muchos pensar es algo fuera de uso. Sin embargo, es el rasgo de los hombres como Daniel, pensar. Digo, no digo, porque lo que viene es grave. Por eso él dice, Señor mío, sé el sueño para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Lo que está diciendo, la noticia no es buena. La noticia no es buena. Escuche bien. Los pensamientos son las conclusiones a las que llegas después de analizar y procesar los datos. El punto es que nosotros, los seres humanos, no estamos acostumbrados a procesar la información. Somos muy impulsivos, reaccionamos, no pensamos, y me incluyo. Pero Daniel era un hombre que procesaba la información y decía, no, pues es grave la noticia para este rey. Escuche bien, si estas deducciones son exactas, distorsionadas o equivocadas, es probable que tu salud mental se afecte negativamente, porque hoy llamamos a unas cosas que se llaman pensamientos catastróficos, automáticos. Siempre estamos pensando algo malo va a pasarme, algo malo va a venir, la gente no me quiere, mi esposo me está siendo infiel, en la iglesia ya nadie me para bola, como decimos nosotros los cuencanos. Esos pensamientos son peligrosos. La perplejidad y el terror de Daniel estaban relacionados con la interpretación del sueño y no con su incapacidad de entenderlo. Él lo entendió tan bien que quedó perplejo. Dijo, este sueño es grave. Señor mío, dice, el sueño sea para tus enemigos. ¿Qué nos da a entender este verso, esta parte? Que Daniel apreciaba a Nabucodonosor. Él le hubiese dicho, bien hecho a este sinvergüenza, rey malvado, se va a ir al infierno. No, Daniel apreciaba al rey o respetaba la autoridad. Por eso dice, rey, sé el sueño para tus enemigos y no para ti. Eso significa que yo voy a tener empatía al rey, respetar la autoridad. Entonces, muchos tienen la idea de que la sabiduría y el conocimiento espirituales siempre conducen al gozo y al testimonio, cuando algunas veces llevan a la aflicción y al silencio. Y aquí está recibiendo una revelación de Dios y queda atónito. Esto está grave. No va a ser fácil decirlo. No va a ser fácil decirlo. ¿Por qué? Porque es difícil decir la verdad, pero hay que hacerlo por el bien de los que decimos amar. Por el bien de los que decimos amar hay que decir la verdad.
la verdad. Verso 20. El árbol que viste, dice Daniel, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Aquí Daniel dice, el sueño se trata de ti. Wow. En Daniel 2:38, el profeta le había dicho a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, ¿se acuerdan? Tú eres la cabeza de oro. Ahora dice, años después, tú mismo eres, oh rey, el árbol. Cabeza de oro, árbol, significa un hombre de mucha autoridad. Nabucodonosor era fuerte, su grandeza había crecido, su reino se había extendido y consolidado su liderazgo. Dios dijo, él es el hombre que se ha levantado tan grande como un árbol. Y en la Biblia el árbol muchas veces hace referencia a los reyes que tienen mucho poder. Su imperio había llegado a ser lo más grande de los reinos de todos los tiempos en ese entonces. Era la gran Babilonia. Yo vi un documental de Babilonia el otro día. Decía, wow, qué increíble. Una ciudad cuadrada, el río cruzando alrededor, los jardines colgantes. Y hablaban que tenías que llegar allá por algunas puertas y qué difícil penetrar en esta ciudad. O sea, la grandeza era increíble. ¿Y todo lo había construido quién? Nabucodonosor. Ese árbol representaba toda la grandeza militar, política, económica y administrativa del monarca babilónico. Todo eso representaba ese árbol. Y dice, tú eres ese árbol, rey. Verso 23. Y en cuanto dice, a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado como en el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. El verso 23, Daniel está resumiendo el sueño que ya vio lo vimos anteriormente. Entonces en el verso 24 dice, esta es la interpretación, esta es la respuesta. Oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Dios ha sentenciado, Dios ha dado un veredicto, esto va a pasar. ¿Qué va a pasar? Está pensando Nabucodonosor, ¿voy a ser más grande, más poderoso? Dice no, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Lo primero que Daniel dice, lo siento rey, pero Dios te ha sentenciado. Hay un veredicto contra ti. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos ir a decir a alguien, Dios tiene un veredicto contra ti? A veces es difícil ser un profeta, llamemos así entre comillas, de malas noticias para otros. Porque vivimos en un cristianismo que todo queremos buenas noticias, ¿no? Hermana, usted va a ser millonaria, usted va a ser sano, usted se va a casar mañana, etcétera, etcétera. Usted va a ser próspero. Y queremos escuchar eso. Pero ¿qué tal cuando Dios dice, ¿sabes qué? Vas a sufrir. Eso es lo que pasó también, ¿te acuerdas? Cuando Jonás regresó a la misión y fue por Nínive diciendo, arrepiéntanse que el Señor les va a castigar. Y todo Nínive se arrepintió. A veces esos mensajes no es fáciles de decir, pero los profetas como Daniel, como Jonás, lo decían, como Jeremías, como Ezequiel, lo decían. Y no es porque no amaban, sino porque amaban, decían la verdad, porque es el mensaje que puede rescatarte del infierno. A veces nosotros diluimos tanto el mensaje para compartir el Evangelio que terminamos diluyendo el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Sería echado fuera del palacio, te echarán de entre los hombres y vivirá como un animal entre las bestias del campo hasta que hubieran pasado 7 tiempos, 7 años. ¿Qué aprendemos de aquí? Dios puede remover de su posición a todos aquellos que no le honran. No importa en qué posición estés. Yo leo este pasaje y digo, si Dios de un así botó a Nabucodonosor fuera con los animales del campo y con las bestias, a mí ya estaré ¿en dónde? En Cañar otra vez, con las ovejas y las vacas, porque así es Dios. Pero ¿qué es lo que está queriendo enseñarnos a nosotros Dios con hacer eso con el hombre más poderoso de ese entonces?
que no hay hombre más poderoso que se enfrente a Dios. Les cuento solo 2 historias. John Lennon dijo esto: la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy en día nosotros somos más famosos que Dios, dijo John Lennon, el cantante de los Beatles. Murió asesinado en Nueva York. Tancredo Neves fue un candidato presidencial brasileño. Durante la campaña presidencial para el 85 dijo: si consiguiera 500,000 votos, ni Dios podrá impedir que yo sea presidente. Efectivamente, él consiguió los votos, pero un día antes de ser presidente se enfermó y murió. Dios siempre ha probado que aquellos que le desafían, que se sienten mejores que Él, que no necesitan de Dios, dicen: ¿en serio? ¿Tú crees que sí me puedes? Por eso el Señor Jesús dijo: apartado de mí nada podrás hacer. Entonces tenemos que tener cuidado, no importa si eres papá, no importa si eres jefe en tu trabajo, no importa si estás en un ministerio, la gloria siempre es para Dios. Porque yo no quiero que Dios coja y así te bote. Ya está. Imagínate un cañero chiquito. ¿Sí? ¿Quién es usted? Al hombre más poderoso del mundo. Verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Luego, ¿qué cosa? Que reconozcas. Es que a muchos no nos gusta reconocer nuestros errores. ¿Y sabe por qué no nos gusta reconocer nuestros errores? Porque jamás. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en los errores de los demás. Solo por eso no reconocemos nuestros errores. Nos enfocamos tanto en los errores de los demás que nunca veremos los nuestros. Pero el Señor te va a tener en la posición, en el desierto, en el lugar triste con las bestias, hasta que reconozcas que te equivocaste, que procediste mal. Y a veces nos tiene con un sentimiento de culpa de por vida, ¿no? Como el rey David, ¿se acuerdan? Hasta que reconoció que su adulterio era un pecado grave contra Dios, pasó por un año deprimido. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, tenía gastritis probablemente, era un tipo mal genio por un año, difícil vivir con el rey. Mientras no reconozcas quién es Dios, probablemente vas a sufrir mucho, porque no hay nada más maravilloso que ir y decir: perdóname, me equivoqué, lo siento. Las aguas se calman, aterrizas del avión. El perdón es echar agua sobre los fuegos del alma que te consumen en tu interior. Dice: hasta. Y continuamos, ¿no? Luego que reconozcas que el cielo gobierna, por tanto, rey, aquí dice: acepta mi consejo. Aquí está el profeta dando un consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez sería eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué da el reconocer nuestros errores? Tranquilidad. Wow. ¿Quieren estar tranquilos? Vaya esta noche a su esposa y: perdóname, no quería gritarte, lo siento, estuve mal. Transmite lo que sientes. Estuve enojado, me hicieron, pero perdóname tú. Eso produce ¿qué cosa? Tranquilidad. Y mucho más cuando trabajamos con gente. Eso es difícil hacer. Pero Daniel está diciendo al hombre más poderoso del mundo: reconoce tus pecados para que tengas ¿qué? Paz. Para que tengas paz. Lo que está diciendo en nuestras palabras cristianas sería: rey, arrepiéntete. Arrepiéntete. Con valentía y resolución, Daniel no soslaya el mensaje de Dios. No soslaya. No disfraza, no maquilla. Para decir esto hay que tener pantalones. Porque no olviden a quién lo está diciendo. No está diciendo un pastor al pueblo: arrepiéntase, pecadores. Está diciendo al hombre más poderoso del mundo: Nabu, arrepiéntete por favor. Él puede. ¿No se acuerdan que botó en el en el horno de fuego a los amigos? Tenía todo ese poder, les torturaba. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa valentía de decir: arrepiéntete a algún amigo que tenemos cerca? Continuamos, ¿no? Entonces, una cosa es decir la verdad y otra cosa es confrontar con la verdad. Y eso es difícil. Todos dicen la verdad, pero confrontar con la verdad es muy complicado. Muchos dicen la verdad: eres pecador, pero decir arrepiéntete es confrontarlo.
Y los profetas tenían como esa característica de confrontar. ¿Se acuerdan del profeta Natán? Él fue muy sabio a la hora de confrontar con la verdad a David. Me puedo imaginar, el profeta sabía que David había pecado, sabía que estaba viviendo en adulterio, sabía que era un asesino. Y pobre estaba, ¿cómo le digo? Es que era su amigo, su pana, comían en la mesa, lo había visto crecer, había hecho una gran nación. ¿Cómo le digo? Ahí Natán usó una técnica que se llama la técnica narrativa. Fue y narró una historia y dijo: David, vino un hombre de lejos a visitar a un amigo, y este amigo, que tiene muchas ovejas, tomó la oveja del vecino que tenía una nada más, mató a la oveja y dio de comer a su visitante. Y David, ¿cómo reaccionó? Dijo: tal hombre es digno de muerte, mátale y cóbrale 4 veces. ¿Se ve cómo el pecado nos hace ser en nuestro interior? Y entonces Natán dijo: tú eres ese hombre. Ese es confrontar con la verdad. Y como David amaba a Dios, no justificó su pecado. ¿Sabe lo que hizo? Dijo: he pecado contra el Señor. Y escribió el Salmo 32 y el Salmo 51. Dijo: he pecado contra el Señor. Y después dijo: Señor, perdóname mis pecados, lava mis maldades. 2 hermosos salmos a leer para refrescar nuestro corazón y nuestra mente. Eso es hacerlo. Entonces, ¿cómo reaccionó el rey ante la interpretación del sueño y la exhortación de Daniel? Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, se cumplió lo decretado. A Dios no le tiembla la mano a ejecutar un juicio. Dios muele lento, pero muele fino. Muele lento, pero muele fino. Si viéramos todas las advertencias que Dios pone en el camino de una persona orgullosa antes de su caída, quedaríamos sorprendidos. Dios siempre está advirtiéndonos en el camino, siempre. Hay personas orando por ti, hay personas hablándote de Dios, hay predicadores en la televisión, en YouTube, en Facebook, personas invitándote a la iglesia, pero tú no ves. Es Dios hablándote, trayéndote al arrepentimiento. Pero ¿qué pasó un año después de este acontecimiento? Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo, ahí está el problema, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿En quién está enfocando él? ¿En Dios o en él? Dice: en mi majestad, eso es para mi deleite, o sea, esto es para mí. Ustedes no, esto no es para ustedes, es para mí. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, otra vez, segunda vez que dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿De qué se trataba aquí la lucha? De que Dios quería a Nabucodonosor humilde. Quería que sea un hombre humilde. El estar como presidente de la República puede ser una persona bien humilde usted. Reconocer que está allí porque Dios le dio esa oportunidad, no porque usted se lo ganó o se mereció. Verso 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Un año después, ¿cómo está Nabucodonosor? Como dijo que Dios haría si no se arrepiente. ¿Eso no es misericordioso Dios? 1 año le dio. ¿Cuánto tiempo le ha dado a usted? El adulterio, la fornicación, la mentira, el chisme, la amargura, el resentimiento. ¿Por cuánto tiempo está viviendo eso? ¿No cree que es demasiado pesado vivir con todo eso en el corazón por años? Y si dices: yo no sé cómo sacar todo eso de mi corazón, busca ayuda. Que te ayuden a superar todo eso, a salir de eso. Porque es como estar viviendo en un basurero que huele mal en mi interior, se pudre mi corazón. Resentido con tu mamá, con tus hijos, con tu padre, con tu esposa, por algo que hizo, se equivocó y tú no puedes seguir hacia adelante. O por algo que hiciste contra alguien y no puedes superarlo. Tenemos que ir hasta ese punto.
Dios le dio a Nabucodonosor 1 año para considerar la advertencia y abandonar sus pecados, pero el rey hizo caso omiso de las advertencias de Dios. Consecuencias de esto: por 7 años el rey viviría como bestia, literalmente, hasta que reconoció, ¿qué cosa? La soberanía de Dios. Romanos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que dice? Pero por tu dureza. No dice que Dios es malo, dice eres tú. O sea, yo solo digo arrepiéntete, o sea, te quiero perdonar, te quiero restaurar, te quiero levantar de nuevo, te quiero poner en la posición que tú no te imaginas. Pero lo único que impide estar en el lugar que quieres estar es arrepentirte, el decir perdón. ¿Y sabes qué nos pasa muchas veces en las relaciones? Perdemos la autoridad como esposos solo por no decir perdón. Solo por no decir perdón, me equivoqué, lo siento, está bien, estoy creciendo, no estoy justificando, ¿no? Pero me equivoqué, perdón. Con un jefe, con un amigo, perdón. Caemos de la posición y nos alejamos de las personas solo por esa sencilla palabra de decir, ¿qué cosa? Perdón, de arrepentirnos. Eso es decir, perdóname, Señor. El perdón hace que se restaure mi relación con Dios y con todas las demás personas. Pero por tu dureza. ¿Y por qué es la dureza? Porque el corazón se endurece y no quiere decir esas palabras. Es el ego, es el orgullo, el querer tener la razón. A veces yo no quiero tener la razón, quiero tener a la persona conmigo. ¿Me hago entender? Y eso es duro hacerlo. Déjenme decirle que es duro hacerlo. ¿O es fácil para ustedes? ¿Es fácil o es difícil? Difícil, no, si es que somos reales es difícil. Pero es lo que está diciendo el Señor. Verso: el rey aprendió a las malas. Verso 34 al 37. Más al final del tiempo, otra vez, yo Nabucodonosor, ¿qué dice? Alcé mis ojos al cielo. Alcé, después de 7 años, o sea, le tomó 7 años, o sea, 8 años desde la advertencia, decir, está bien, Señor, tú ganas. O sea, tienes razón. ¿Cuántos años usted pasa queriendo tener la razón y no dar la razón? A veces años. Es que yo le dije, es que yo... No, hombre, por favor. Y mi razón me fue devuelta. ¿Qué le devolvió? La razón, la capacidad de razonar. Yo siempre digo, la razón es esa pequeña parte donde nosotros el 99.9% nos perdemos cuando estamos en conflictos. Es como si la razón desapareciera de nuestro cerebro, de nuestro mapa mental, de nuestras emociones, y actuamos como actúan las bestias. Y bendije, ¿qué más hizo él? Al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino son por todas. Dice, entendí que no soy yo, entendí que es Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es un acto de adoración a Dios. Es decir, si Nabucodonosor, escúcheme bien por favor, si Nabucodonosor reconoció quién es Dios, con el poder que tenía en Babilonia, ¿quiénes somos nosotros para no decir lo mismo al Señor? Tú gobiernas, Señor. Tú eres el dueño de mi vida, tú me alimentas, tú me sustentas, tú me proteges. ¿Quién eres para no decir eso? ¿Quiénes somos nosotros? En comparación con Nabucodonosor, nosotros económicamente no somos nada, ni la uña. En poder, ni la uña. Y este hombre tan poderoso, tan influyente, tan sanguinario como era, miles de personas a su mando, un día reconoció quién es Dios. Cuando veo testimonios como estos, digo, wow. Si un hombre como ese puede dar la gloria a Dios, ¿por qué yo no? ¿Quién soy yo para no dar la gloria a Dios? Y dejo de estar enfocándome viendo lo que pasa a mi alrededor y veo quién está en el cielo. Entonces, alcé mis ojos. Escúcheme. El rey había buscado honra y gloria para sí mismo, pero finalmente alzó sus ojos, adoró a Dios. No miró a Babilonia sino al cielo, no miró a sí mismo sino a Dios. Porque él miraba a Babilonia y decía, mira lo que hice. No mire lo que Dios está haciendo con usted, el ministerio. Mire al Dios que está haciendo cosas con usted. Mire a Dios, porque a la larga sabe dónde va a ir a vivir con Dios y las cosas van a quedar aquí.
Se cumplió una profecía de Babilonia, se destruyó, el profeta dijo que no sería inhabitable y así se quedó. Pero si este testimonio vemos aquí, Nabucodonosor, ¿dónde estará? ¿En dónde estará? ¿Qué ciudad estará caminando? ¿Dónde estará viviendo este momento? A ver, díganme, ¿dónde está Nabucodonosor este momento? En el cielo. En el cielo, porque eso dice, ¿no? Se convirtió Nabucodonosor. Es como decir el presidente, el alcalde, ellos se convirtieron y de repente dice, voy a compartir mi testimonio. Por eso es importante, escuche bien, al estar en una posición en la que se exige mucho, el líder se ve en la necesidad constante de hacer un alto en su camino para alzar los ojos al único capaz de suplir todas sus necesidades, de protegerlo, de alentarlo y de fortalecerlo. A veces hay que hacer ese alto y decir, como dice Colosenses, puesto los ojos ¿en quién? Poner la mira en las cosas de arriba. Porque cuando vemos abajo nos decepcionamos, ¿sí o no? Y para verme a mí tiene que ver más abajo, porque soy más bajo que ustedes. Entonces, más se decepcionan, porque la espalda les duele. Interesante, ¿no? Concluyamos, 36 y 37. Dice, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. ¿Qué le fue devuelta? Es un tema impresionante para tratar sobre la razón. Pero es un texto que dice, tuvo la capacidad de pensar, de discernir, sabiduría, de tomar decisiones ya pensando, filtrando las emociones, las situaciones a través del pensamiento. Dice, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí, mis gobernantes, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue. Dios realmente bendice cuando nosotros nos humillamos. No hay nada más grande que ir a su presencia y decir, tienes razón, Señor. Porque ¿quién puede decir lo contrario? Después dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dice, él entendió, o sea, él diría aquí, chicos, cuidado con ser orgullosos. Sé que eres talentoso, sé que eres guapo, sé que tienes plata, sé que eres cristiano por 20 años, sé que tú manejas bien todo lo que haces, pero ten cuidado. Si a mí el Señor me manda a vivir con las bestias, a vos te puede hacer lo mismo, andarte a vivir en azogues, no sé. Yo no sé, cajas, yo no sé. Pero dice, Dios puede hacerlo. Entonces, el rey babilonio vio quién era Dios y él elocuentemente alabó su soberanía. Después de esto, su razón y su posición le fue devuelta. Si creemos lo que Nabucodonosor creía acerca de Dios, en verdad se mostraría en nuestra adoración, en nuestro servicio y en nuestra vida de oración. Se debería ver, wow, este hombre me debe inspirar a amar a Dios. Y decir, Señor, quiero que se convierta el Lenín Moreno, el presidente del Ecuador. Quiero que se convierta el señor Cabrera, que se conviertan todas las autoridades. Manifiéstate a ellos, Señor, como te manifestaste en Nabucodonosor. Que un día ellos puedan dar la gloria y la honra. Conclusión. Ha habido muchos que se levantan de sus orígenes humildes hacia una gran gloria y luego caen. Tenga cuidado. Es fácil levantarse, pero el único que puede irte sosteniendo en el camino es Dios. El momento que miras hacia abajo y dices, wow, he subido hasta acá, y ya no te agarras de Dios, hay un problema. Ten cuidado. Número 2, Dios no quiere maquillar tu conducta, Dios quiere transformar tu vida. Dios no dijo a Nabucodonosor, Nabucco, sé bonito con la gente, abrázales, trátales bien. Dijo, arrepiéntete. El problema es que el cristianismo vivimos tratando de tener una buena conducta. Gloria a Dios, hermano, aleluya, Dios te bendiga. ¿Cómo está, hermano? ¡En victoria! Si no es conducta. Pero Dios quiere transformar tu interior adentro. Y la pregunta que tengo esta noche es, ¿cuál es la batalla más difícil en tu interior? ¿Por qué luchas tanto? ¿Por qué tu rostro, en vez de reflejar alegría y gozo, refleja dolor, amargura y resentimiento? ¿Con qué estás luchando en tu interior? ¿Quién te está tomando el control? ¿Quién te está controlando? Y por último, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? A los humildes. Póngase de pie. Y gloria a Dios por Nabucodonosor, ¿no? ¿En dónde le vamos a ver? Y va a preguntar, Nabu, ¿es verdad que construiste los jardines colgantes para la chica que amabas? Así era ese tipo, ¿no?
Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por demostrarnos, por mostrarnos que no hay hombre más poderoso en el mundo al cual tú no puedas tocar el corazón y traerlo a tus pies. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por todos aquellos hombres y mujeres de corazón duro, Señor, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros jefes, vengan a tus pies. Y así como Nabucodonosor, den la gloria y la honra solo a ti, Señor. Pero úsanos a nosotros como instrumentos para predicar tu palabra a través de nuestra vida, de nuestras acciones, a través de todo lo que conocemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.